dulce voz susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre mis oídos, tú no estás solo, no. Para tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cuál es tu antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre mis oídos, tú no estás solo, no. Amén, amén. Bien, hermanitos, vamos a dejar en manos de nuestro hermanito amado para que él pueda darnos, ahora sí que el mensaje que está reservado por este día, lo vamos a dejar en sus manos para que nuestro Dios eterno lo va a utilizar para que él vaya dando este mensaje. Adelante, hermanito amado. Un muy feliz sábado, queridos hermanos que nos están acompañando en este día, Día del Señor, y a cada uno de nuestros hermanos que nos van a estar acompañando de igual manera a través de las redes sociales, a través de las redes de comunicación. Les extendemos una cordial y calurosa bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Si el día de mañana nos quisieran venir a visitar, estamos ubicados aquí en esta dirección que ustedes miran en su pantalla. Somos un grupo de sostén propio historicista
que estamos en la 4168 Avenida de la Plata, Oceanside, California, 92056. Y aquí los esperamos cuando gusten acompañarnos. Les mandamos y les suplicamos que nos acompañen durante la transmisión para que podamos juntos estudiar, reflexionar en este tema que le hemos puesto por título: las promesas de Jesús para el tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia que ya muchos estamos comenzando a vivir. Y de igual manera por la tarde estaremos estudiando, meditando en cuál es nuestra más urgente necesidad hoy para pasar el tiempo de angustia. Así que los voy a invitar a que nos coloquemos de rodillas y pidamos dirección a nuestro Dios para que nos dirija en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor mi Dios, me estás dando la oportunidad de poder transmitir, de poder compartir tu palabra. Te ruego y te suplico, Señor, que nos hagas reflexionar, que nos hagas meditar en lo que vamos a estar estudiando, ya que estamos viviendo en los solemnes momentos del tiempo del fin. Te ruego y te suplico de igual manera, Señor mi Dios, que coloques las palabras correctas, tus pensamientos sean mis pensamientos y me permitas transmitir con el tono de voz correcta, con la mirada correcta, con el semblante correcto para poder transmitir tu mensaje. Úsanos, Señor, para poder llevar las buenas nuevas del Evangelio a cada nación, a cada tribu, a cada pueblo, a cada lengua. Porque el tiempo se nos acaba y tu pronta venida está más cerca de lo que pensamos. Así pues, Señor, ayúdanos a llevar a cada hijo tuyo directamente cara a cara contigo, y así juntos podamos ascender cuando tú vengas en las nubes de los cielos a ese reino de gloria. Así pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Estamos realizando estas presentaciones porque comenzamos una línea de estudio del tiempo de angustia, comparado con las 7 postreras plagas. Y cada vez que nos adentramos más y más en el estudio, lo único que podemos encontrar, hermanos, en esos estudios es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Hoy en día hay un grupo de hermanos, si se les puede decir, que no quieren que se enseñen estas profecías al pueblo de Dios, porque dicen que pueden traer y pueden provocar miedo, que pueden provocar temor, terror. Pero vamos a demostrar el día de hoy que las profecías que nos dejó nuestro Señor Jesucristo no son para eso, no son para que nos dé temor, son para que nos ayudemos nosotros a prepararnos. Con ese objetivo las dejó nuestro Señor Jesús. Y cada vez que va a ocurrir algo, el Señor siempre manda señales y prodigios a sus hijos para alertarlos, para prepararlos a ese solemne evento. Por ejemplo, vamos a ir al libro y vamos a abrir las escrituras en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo vamos a encontrar nosotros aquí, en el capítulo 4, cuando Dios llamó a Moisés y le dijo que él iba a ser usado para liberar al pueblo de Israel. Vamos a encontrar que Moisés pensaba que no le iban a creer a él, que no iban a creer al mensaje que Dios les estaba dando. Y en el capítulo 4 y el versículo 1 dice la palabra inspirada por Dios: entonces Moisés, versículo 1, respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán. ¿Quiénes son ellos?
el pueblo de Israel. Ellos son ellos. Ni oirán mi voz. ¿Quiénes son estos? El pueblo de Israel. Porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, es una vara. Dios le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se convirtió en una serpiente y Moisés huía de ella. Versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dijo más Dios, si aún así no te creyeren, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, es decir, en el pecho. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo Dios, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Versículo 8 y 9. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún así no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río Nilo y las derramarás sobre la tierra seca. Y las aguas que tomarás del río se volverán sangre sobre la tierra seca. ¿Cuántas señales y prodigios les dio Dios a Moisés? Les dio 3 señales. Y esas 3 señales y prodigios, cuando Moisés bajó al pueblo de Egipto, delante del pueblo de Israel, Moisés realizó esas 3 señales. Y el pueblo creyó. Nosotros de igual manera. Vamos a mirar en la Biblia número 1, las señales que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a ir a el libro del Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Mateo capítulo 24, vamos a encontrar nosotros ahí la advertencia que nuestro Señor Jesucristo le está dejando al pueblo de Israel, pero ahora en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a ellos? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señales les está empezando a dar Cristo a sus discípulos? Viene y en el versículo 2 dice, ¿veis este templo? No va a quedar piedra sobre piedra. Versículo 9. Miren qué otras señales les va a dejar Jesús a los discípulos. Entonces, versículo 9 dice, ¿cuál es otra de las señales? Os entregarán para ser atribulados. ¿Y qué más? Y os matarán.
y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Otras señales. Versículo 10. Entonces muchos se escandalizarán. ¿Y qué más? Y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué más? Se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí les está dando las señales. Viene otra señal importante que les va a dar nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Versículo 15. Por tanto, dice, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Cuando nosotros vamos, queridos hermanos, al conflicto de los siglos, vamos a encontrar nosotros aquí en el conflicto de los siglos, ¿qué era lo que Dios había mostrado primeramente antes en ese lugar? Por ejemplo, ahí en Jerusalén estaba registrada la historia de más de 1000 años durante los cuales Dios extendería su favor especial y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido. Número 2. Allí en Jerusalén estaba el monte Moria, donde el hijo de la promesa, cual mansa víctima que se entrega sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio de Dios. Allí, punto 3, fue donde se lo habían confirmado al Padre de los creyentes el pacto de bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. Allí, en Jerusalén, había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sión, la quiso por su morada suya. 5. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. 6. Allí en Jerusalén habían mecido los sacerdotes sus incensarios y habían subido hacia Dios el humo del incienso mezclado con las plegarias de los adoradores. Allí en Jerusalén había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo. Allí en Jerusalén había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Allí en Jerusalén se había asentado la base de la escalera que unía el cielo con la tierra, que Jacob viera en sueños, por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando hacia el mundo el camino que conduce al lugar santísimo. Allí en Jerusalén estaba la historia de aquel pueblo tan favorecido. Era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. Todo eso había hecho ¿con quién? Con el pueblo de Israel, con Jerusalén. Eso era lo que había hecho Dios con ellos. Ahora, Dios nos dice por medio de su palabra que ahora el Señor les estaba dando unos consejos, una advertencia a los discípulos. ¿Para qué? Para que estuvieran atentos. ¿Para qué más? Para que estuvieran preparados, para que cuando viniera el momento oportuno, ellos tenían que hacer algo. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Tenían que salir de Jerusalén.
Cuando nosotros seguimos avanzando, miren lo que dice el conflicto de los siglos en la página 18. Esta cita es lo que está sintiendo el Señor Jesús cuando está mirando hacia Jerusalén. Y miren lo que dice. Dice aquí la cita. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba llorando. ¿Por qué lloraba Jesús? Por el fatal destino. ¿De quiénes? De los millares de Jerusalén. ¿Por qué más lloraba Jesús? Por la ceguedad. ¿De quién? De los millares que habían en Jerusalén. ¿Y por qué más lloraba Jesús? Y por la dureza de corazón de aquellos a quienes Él viniera a bendecir y salvar. Les hago la pregunta, ¿Jesús llora? ¿Jesús se lamenta? ¿Jesús se entristece? Y cuando Jesús estaba en el monte de los olivos mirando a Jerusalén, ¿qué estaba haciendo Él? Llorando. Ahora les hago la pregunta, hermanos, porque a nosotros, dice Mateo capítulo 24, y leemos en el versículo 21 donde dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Así que, ¿qué es lo que se nos espera a nosotros? Un gran tiempo de angustia, un gran tiempo de tribulación. Así como les pasó a los discípulos. Ahora les hago la pregunta, ¿qué debemos de hacer nosotros? Prepararnos. Prepararnos. Pero ¿saben qué está haciendo Jesús también ahorita? También está llorando. ¿Y saben por qué está llorando? Porque habemos miles, millones, que así como en Jerusalén, vamos a sufrir un fatal destino por no hacer consejo a las señales que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en sus evangelios. ¿Y saben por qué más llora también Jesús? Porque millones estamos ciegos, no queremos comprar colirio para ver. ¿Y saben por qué más llora Jesús? Porque millones tenemos el corazón duro. Y no queremos recibir los consejos de Dios como una bendición para salvarnos. Miren las evidencias que nos va a decir la Biblia y el conflicto de los siglos que Dios les había dado. Vamos a ir ahora al Evangelio de Marcos en el capítulo 13. Marcos capítulo 13. Versículo 1 y 2. Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice, y saliendo él, Jesús, del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué le van a ocurrir a todos los edificios que están ahorita, hermanos? Van a ser derribados, no va a quedar piedra sobre piedra. Y ahora viene el versículo 3 y dice, y sentándose en el monte de los olivos, frente al templo, ¿quiénes estaban ahí? Pedro, ¿quién más? Santiago, ¿quién más? Juan, ¿y quién más? Y Andrés. Le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?
Y ahí el evangelista Marco, ¿qué es lo primero que dice? ¿Qué dice el evangelista de Marcos? Mirad que nadie os engañe. Esas palabras, ¿de quién son, hermanos? De nuestro Señor Jesús. ¿Saben ustedes que en la actualidad muchos no quieren que los hijos de Dios se preparen? Muchos no, porque ellos creen que al nosotros enseñar esto vamos a causar terror, vamos a causar miedo, vamos a causar angustia. Y por eso ellos dicen, nosotros no tenemos por qué predicar ni de las plagas, ni de la marca de la bestia, ni de la imagen de la bestia, ni tampoco tenemos que predicar eso de que nadie va a poder comprar ni vender, ni de que vamos a ser atormentados, ni de que vamos a sufrir. Eso nosotros no predicamos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mirad que nadie los engañe. Versículo 9. Miren lo que dice el Señor Jesús. ¿Cómo comienza el versículo 9? Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas seréis azotados, y delante de gobernadores y de reyes, y seréis llevados por causa de ¿quién? Por causa de mí. Fíjense que la palabra de Dios dice por causa de Él. No vamos a ser llevados ante tribunales, ante gobernadores, por causa de una organización, por causa de una iglesia, por causa de un pastor. No. ¿Por causa de quién dice la Biblia? Por causa de Cristo. Versículo 11. Y cuando os llevaren y os entregaren, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo premeditéis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Versículo 12, miren lo que dice. Y el hermano, ¿qué dice ahí? Entregará a muerte ¿a quién? Al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿quién? De mi nombre. Vuelven nuevamente a recalcar, por causa de Cristo. No es por causa de nadie más. Mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice la Biblia? Este será salvo. Dios había dado todas las evidencias al pueblo de Israel en Jerusalén cuando Él estuvo ahí, de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y ahora miramos nosotros que Dios dice que les envió mensajeros. Y en el conflicto de los siglos, en la página 19 dice, a pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, el Señor había seguido manifestándoles como Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Pregunta, antes de que viniera la destrucción de Jerusalén, Dios mandó profetas, mandó mensajeros. Y cuando Dios hace eso, ¿qué está mostrando Dios? Un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y grande en verdad. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Y por más, punto 2, que le rechazaran una y otra vez, de continuo había seguido instándoles con bondad, ¿qué cosa? Inalterable, más grande que la amorosa compasión del Padre por su Hijo,
era el solícito cuidado con que Dios velaba por su pueblo, enviándole ¿qué cosa? Amonestaciones por mano de sus mensajeros, madrugando para enviárselas porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Es exactamente lo mismo que Dios está haciendo ahorita. Está enviando a sus mensajeros, ¿para qué? Para amonestarnos, para prepararnos, para escuchar esa voz del consejo del testigo fiel y verdadero. Y punto número 3, miren lo que dice la página 19. Y al fin, habiendo fracasado, ¿qué cosa? Las amonestaciones, las reprensiones y las súplicas, ¿qué ocurrió? Les envió el mejor don del cielo. ¿Cuál era ese mejor don del cielo? El Hijo de Dios. Les envió directamente a su Hijo para que escucharan los consejos de Él. Pregunta, ¿escucharon como nación el consejo de Dios? No lo escucharon. Más aún, dice aquí, derramó todo el cielo en ese solo don. Por eso es que lloraba el Hijo de Dios, porque se había hecho todo cuanto se podía para salvar a Israel. Pregunta, hermanos, ¿cuánto ha hecho Dios para salvarnos a nosotros? Ha hecho todo, todo lo que está a su alcance. Miren, vamos ahora a comparar esa cita con nuestro tiempo. Primeros escritos, página 265. Y vamos a mirar cómo se compara de la misma manera. Punto 1 dice, se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías, a fin de que preparase el camino para Jesús. ¿Y qué ocurrió con el mensaje de Juan el Bautista? Fue rechazado también, dice, los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de ¿qué? De las enseñanzas de Jesús. ¿Quién envió a Juan? Dios. ¿Y quién envió a Jesús? Dios. ¿Y qué estaba mostrando Dios cuando estaba mandando esos mensajeros? La misericordia, la bondad, el amor, la justicia. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios al enviar a sus mensajeros ahora para prepararnos para lo que viene? Lo mismo. Su oposición ¿a qué cosa? Al mensaje que había predicho la venida de Él, los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Satanás les puso que rechazaran, número 1, ¿qué cosa? Las evidencias, que rechazaran los mensajes de Juan y de Cristo. Les hago la pregunta, hermanos, ¿será que nosotros no estaremos rechazando hoy las evidencias de lo que nos espera? ¿Será que hoy nosotros no estaremos rechazando el mensaje de Juan para después rechazar el mensaje de Cristo? Miren lo que sigue diciendo. Al obrar así, se situaron, al rechazar los mensajes, al rechazar las amonestaciones, ¿dónde se situaron? Se situaron donde, ¿qué dice ahí? No pudieron recibir la bendición de el Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. 2,
Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, ¿qué ocurrió? Entenebrecieron. Pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo está la mente? Que lleva el lugar santísimo. Y ahora miren lo que dice para nuestro tiempo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado, ¿qué cosa? Los mensajes o estos mensajes, y por lo tanto, ¿qué dice ahí? No tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión de Cristo. Les hago la pregunta, si nosotros rechazamos la amonestación y los consejos de Jesús, ¿podremos nosotros ser beneficiados ahora, hermanos? Miren lo que nos dice Conflicto de los Siglos, página 20. ¿Quiénes querían saber acerca de las cosas que iban a acontecer? Vamos a leerlo. ¿Quiénes eran los que querían saber? Marcos 13 y versículo 13, versículo 3. ¿Quiénes eran los que sí querían saber? Y sentándose en el monte de los olivos, frente al templo, ¿quiénes sí querían saber, hermanos? Pedro, ¿quién más? Jacobo, Juan y Andrés. Habían gente que sí quería. Eran los que no querían saber. Millares, dice. ¿Y cuántos eran los que sí querían saber? Poquitos. Ahora les hago la pregunta, en este tiempo, ¿cuántos son los que no quieren saber? Millones. ¿Y cuántos son los que sí quieren saber? Poquitos. Ahora, estos que sí quieren saber, Dios no los rechaza. No los hace a un lado. Les revela lo que ellos quieren saber. Miren lo que dice aquí. A pesar, para nuestro tiempo, a pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor, prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jesús, ¿cuál es la misión que está llevando a cabo ahorita el Señor Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo en el cielo? Está intercediendo y va a finalizar con esta intercesión. Y miren lo que dice aquí. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. Errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, solo vivió para ayudar a los pobres, aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptasen el don de vida. Los efluvios de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios, pero volvían sobre ellos con más vigor, impulsados por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a todo entendimiento. Israel, empero, se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. Les hago la pregunta, hermanos, cuando Jesús les dijo,
Pedro, ¿ves todo esto? Que no quedara piedra sobre piedra. ¿Eran consejos de temor o eran consejos de amor? Cuando Santiago le preguntó a Jesús, dinos, Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús le dijo, mira, Santiago, a ti te van a perseguir tus hermanos. Mira, Santiago, a ti te van a perseguir los romanos. Mira, Santiago, a ti te van a matar por causa de mi nombre. ¿Por qué se lo estaba diciendo Jesús? Por amor a Santiago, para que no lo tomara desprevenido y para que Santiago se preparara para lo que le iba a venir. Pero saben que ahora la gente tiene miedo a morir por Cristo. Se han olvidado de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora imagínense ustedes, cuando Jesús le dice a usted, hermano, hermana, prepara tu familia. Y yo le pregunto, Señor Jesús, ¿por qué me tengo que preparar? Mira, amado, tu hermano te va a traicionar. Tu hermano te va a entregar a muerte. Las autoridades civiles te van a llevar ante los tribunales. Y yo le pregunté, Señor, ¿pero por qué mi hermano me va a entregar? ¿Por qué mi familia me va a dar la espalda? ¿Por qué las autoridades, si soy buen ciudadano, me van a llevar ante los consejos, ante los tribunales? ¿Por qué, Señor? Y Jesús dice, mira, te van a llevar por causa de mi nombre. Prepárate. Y no solamente eso, amado. ¿Sabes qué más? No vas a poder comprar ni vender. ¿Pero por qué, Señor? Oh, porque un poder romano va a querer que te pongas a la fuerza su marca. ¿Pero por qué, Señor? Y no solamente eso. Va a haber un poder civil que te va a perseguir hasta los confines de la tierra. Y va a buscar tu muerte. Y no solamente eso. Tal vez te va a tocar vivir. Y vas a ver cómo van a matar a tu esposa. Tal vez vas a ver cómo van a matar a tu hijo. Tal vez vas a ver cómo tu dinero con el cual tanto has trabajado, te lo van a quitar, te lo van a robar. Y tal vez vas a ver cómo te cierran las puertas del templo. ¿Pero por qué, Señor? Te lo digo para que te prepares. Porque te amo. Porque tengo misericordia de ti. Porque quiero que conozcas la verdad. Pero saben que algunos que Cristo está haciendo eso, le dicen a Jesús, ¿sabes qué? Yo me doy la espalda porque yo no quiero oírte eso. Yo solo quiero que tú me digas, amado, Pedro, Santiago, mira, cómprate una mansión, vive feliz, disfruta la vida. Es más, agarra a tu esposa, llévatela de vacaciones, llévatela a Dubái, llévatela a cualquier crucero. Esos alarmistas que andan diciendo ahí que viene una ley dominicana, no les creas. Es más, amado, ¿sabes qué? Disfruta la vida. Mientras que por otro lado, hay mensajeros que dicen, hermano, preparémonos. ¿Qué hubiera pasado si Israel hubiera escuchado los consejos del testigo fiel y verdadero?
Miren lo que nos dice aquí. Testimonios para los ministros, página 91. ¿Para qué más quiere prepararnos Dios? El Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Se está apartando de quiénes, de muchos, de entre dónde, de entre su pueblo. Así que el Espíritu Santo ya se está retirando de muchos que profesamos el nombre de Dios. Les hago la pregunta. Aquí en Israel, en Jerusalén, antes de que viniera la señal para huir, ¿no primero se tuvo que retirar el Espíritu Santo de ellos para creer la mentira? Así de igual manera, hoy en día se está retirando el Espíritu Santo de muchos entre su pueblo. Muchos, esto es lo que me sorprende, hermanos. Muchos han entrado en senderos como oscuros y secretos. Y algunos, dice, de esos muchos, nunca volverán. Es decir, es un sendero que ya entraron y van de picada. Jamás van a regresar. Jamás, por más que uno los exhorte, por más que uno les muestre, por más que uno los anime, ¿saben cómo van a estar? Dormidos. Dormidos. No van a percibir los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Y saben qué van a decir? Eso es normal. No pasa nada. No digamos nada, porque Dios está con nosotros. Así decía el pueblo de Israel. Cuando llegó la hora de prueba, ¿saben qué palabra decían? Decían Icabod, Icabod. ¿Y saben qué significa esa palabra hebrea en español? Icabod significa la presencia de Dios se ha retirado. Continuarán, dice la cita de Testimonios para Ministros, ¿cómo dice ahí? Tropezando hasta su ruina. Han tentado a Dios, han rechazado la luz, ya han recibido toda la evidencia que había de serles dada y no le han hecho caso. ¿Será que nosotros podemos estar en ese círculo? Que se nos ha dado toda la evidencia que se nos puede dar y aún así no hacemos caso. ¿Qué dice aquí? Han elegido las tinieblas antes que la luz y han contaminado sus almas. Ningún hombre o iglesia puede buscar la compañía de los amadores del placer y revelar al mismo tiempo que aprecia la rica corriente que el Señor ha enviado para aquellos que tienen una fe sencilla en su palabra. Pueden estar unidas la luz y las tinieblas. El mundo, ¿qué dice ahí? Está contaminado, corrompido, como en los días de Noé. ¿Y cuál es el único remedio? Es creer en la verdad, aceptar la luz. Sin embargo, muchos han escuchado la verdad, hablado con demostración del Espíritu y no solamente han rehusado aceptar el mensaje, sino que han, ¿cómo dice ahí? Odiado esa luz. Estos hombres colaboran en la ruina ¿de quién? De las almas. Es decir, hermanos, aquellos que arrullan el oído. ¿Saben para qué son colaboradores? Para el puesto entre la
luz enviada del cielo y la gente han pisoteado la palabra de Dios y están, ¿qué cosa? ¿Qué pecado se está cometiendo? El pecado que no tiene perdón, el hacerle afrenta al Espíritu Santo. Ese pecado no tiene perdón. En su gran misericordia, así como Dios dice que en el tiempo de los discípulos envió el don del cielo en toda su plenitud, miren lo que ha hecho Dios con nosotros. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo, la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia ¿a qué cosa? A todos los mandamientos de Dios. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿saben que lo mismo que ocurrió en Jerusalén? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo. En Apocalipsis. Apocalipsis. En el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Hablando del sexto sello. Y comenzando desde el versículo 12 hasta el versículo 17 dice: y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto. El sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahí están la destrucción de este mundo. Toda isla será movida. El hermano entregará muerte al hermano. Y vendrá la ira de Dios sobre este mundo. Pero ¿saben qué? Ahí abajito, ahí hay un grupito como Pedro, Santiago, Andrés y Juan. Y ese grupito dice que son los siervos de Dios, capítulo 7 y versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados. Ellos sí quieren saber lo que va a ocurrir. ¿Y por qué es que ellos quieren saber? Porque se quieren preparar. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. Dice así: cruzando los siglos con la mirada. ¿Cómo nos vio, hermanos? Vio al pueblo del pacto, ¿cómo dice ahí? Disperso en toda la tierra, como en náufragos en una playa desierta.
en la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos, vio como el primer trago de la copa de la ira, que en el juicio final aquel mismo pueblo deberá apurar hasta las heces. La compasión divina y sublime amor de Cristo oyeron su expresión en estas lúgubres palabras. Dice, ¿qué dice ahí? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Sabes cómo podría decir también, hermanos? Oh amado, que matas a los profetas y que te son enviados. También podría decir, oh Oceanside, que matas a los profetas. Oh California, que matas a los profetas y a los mensajeros que te son enviados. También podría decir, oh Estados Unidos, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Si tú, nación, favorecida entre todas, hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz, yo detuve al ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los que son enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, ¿qué dice el testimonio? ¿Qué dice la Biblia? Si eres destruida, tú solo tienes la culpa. No quieres venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo, endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado, marcadas por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. ¿Qué dice ahí abajito? Anheló salvarlos a todos, pero ni aun su mano podía desviar la corriente del dolor humano que del pecado dimana. Pocos buscarían la única fuente de salvación. ¿Cuántos? Pocos. ¿Cuántos van a escuchar el consejo de Dios? Pocos. ¿Cuántos se van a preparar? Pocos. ¿Cuántos están haciendo preparativos, hermanos? Pocos. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos. Pero muy pocos iban a acudir a Él para tener vida eterna. Voy a avanzar, porque aquí viene el centro del mensaje. ¿Saben ustedes que cuando Jesús miró todo ese templo, fue en ese momento cuando Él iba camino al Getsemaní, después de haberle dado estas instrucciones,
estas advertencias, estas amonestaciones, ¿saben qué capítulos relató Jesús para los discípulos? Y para nosotros también, en este tiempo que nos espera. Miren lo que nos escribe el Salvador, hermano, para nosotros. Los que nos estamos preparando. Cuando Cristo iba camino al Getsemaní, esto que estamos mirando nosotros aquí, en el Monte de los Olivos, el discurso, ocurrió 2 días antes de que llegara al Getsemaní. 2 días antes ocurrió esto, donde Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Vendrá el ejército romano y sitiará la ciudad. Destruirán el templo. Derribarán el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que más aman los judíos será derribado. Lo que más aman los cristianos será derribado. Y les dijo además, aparte de que se van a entregar, se van a perseguir y se van a matar, 2 días después, hermanos, dice esta cita, mientras caminaban el sendero al Getsemaní, 2 días después de haberle dicho el discurso de Mateo 24, Jesús, ¿qué dice ahí? Abrió sus mentes algo de las más hermosas instrucciones dadas hasta ahora. Fue en ese viaje que él habló del maravilloso hogar que iba a preparar para ellos. Después de haberles dicho, los van a entregar, los van a matar, los van a perseguir, no van a poder tener alimentos, van a ser decapitados por los romanos. Nerón los va a perseguir. Miren la promesa que les dio Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Jesús les dijo ahora a ellos, a los que se quieren preparar, a los que se están preparando, a los que están aceptando el consejo del testigo fiel y verdadero. Él les dice esto, les dice a usted, me lo dice a mí. Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Créanme también a mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, hijos míos, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice la cita arriba, mientras con visión inspirada, él describía lo que ellos iban de heredar, la gloria de los reinos terrenales, que dice ahí, moría en la insignificancia. Es decir, cuando Jesús les decía, tengo moradas para ustedes, tengo mansiones, voy a regresar, no tengan miedo, no los voy a dejar solo. En lo que ellos pensaban, aquel discípulo que pensaba en que iba a perder su propiedad, ¿saben lo que decía? ¿Qué me importa perder mi propiedad si tengo una mansión en el cielo? Aquel que decía, ya no voy a tener ropa. El discípulo decía, pero ¿de qué me sirve esta ropa que se pudre si voy a tener una vestidura limpia, blanca? Mientras el discípulo pensaba, oh, mi templo va a ser destruido. Cristo, al decirle esto, les decía, no mires lo terrenal, mira el santuario celestial.
Mientras el discípulo decía, ¡ay, mi ciudad! Jesús le decía, no mires la ciudad terrenal, mira la ciudad celestial. Mientras el discípulo decía, pero voy a perder mi vida. Jesús le decía, no tengas miedo de perder tu vida terrenal. Ten en cuenta que yo vendré y te daré una vida eterna. Por eso cuando él iba caminando, él dice, y en su verdadera luz, ellos comenzaron a ver algo de la falta de actitud y espíritu que habían manifestado en su búsqueda de gloria y riquezas terrenales. Por eso cuando él les empezó a decir, no se turbe vuestro corazón. No solamente les dijo eso, hermanos, también él les dijo, él habló de la venida del Consolador, del Espíritu Santo, que sería para ellos un gran poder, bendición, guía, instructor y protector. Les dijo, no los voy a dejar huérfanos, me voy a ir, pero les voy a enviar al Consolador. Hermosas y confortables fueron estas palabras para ellos, que después recordarían. ¿Saben qué más les dijo a los discípulos? Para que no se les olvidara. Juan 14:12. Os aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué dice el versículo 14? Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. No solamente dijo eso, también les dijo, hijos míos, recuerden, está sentado ahí hablando con ellos. Les está dando las promesas por las cuales no van a quedar solos. Dice, hijos míos, si me amáis, a pesar de que te entreguen, a pesar de que te den la espalda, a pesar de que te lleven a la muerte, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede ver ni recibir, porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. No, ¿qué dijo Jesús? No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y miren qué más les dijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice ahí? Ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, el que me ama, guarda mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él. El que no me ama, ¿qué dice la Biblia? No guarda mis palabras. La palabra que estáis oyendo no es mía, sino de quién, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado mientras estoy aún con vosotros. Pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Les dijo también, la paz os dejo, mi paz os doy. Os la doy no como el mundo la da. ¿Y qué les vuelve a recordar Jesús?
no se turbe vuestro corazón. ¿Y qué más? Ni tenga miedo. Habéis oído que os dije, me voy, pero volveré a vosotros. Y si me amaseis, os alegraréis de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora, os lo he dicho antes, que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Con todo, para que el mundo sepa que amo al Padre, obro como el Padre me ordeno. ¿Y qué le dijo Jesús? Levantaos, vámonos de aquí. ¿Cómo estaban ahora los discípulos? ¿Cómo? Los dejó tranquilos. ¿Pero qué tenían que hacer los discípulos? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? ¿Así quedarse de brazo, hermanos? Aquí terminamos. Miren lo que ocurrió y miren lo que va a ocurrir. Los consejos se los dio en el monte de los olivos. Les dio palabras de consuelo camino al Getsemaní. Les dijo y les dio todas las advertencias. Las advertencias y señales que le dio Dios son estas, miren. Yo las enumeré. Les dio 8 señales para que miraran. La primera es, dice, a la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. Una señal. Segunda señal, en las nubes a la puesta del sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. También les dio esa señal a los discípulos, aparte de las demás que ya había dicho la Biblia. 3. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. ¿Qué más había? Temblaba la tierra. ¿Y qué más había? Se oían voces que gritaban, ¡salgamos de aquí! ¿Saben que esas mismas cosas están ocurriendo ahorita? Hay terremotos, hay ruidos misteriosos. ¿Y saben que también hay voces que dicen, salid, salid? Lo mismo. Punto número 4, miren, la gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres, que estaba asegurada con formidables barras de hierro, afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Solita la abrieron. ¿Ustedes creen que se abrió solita? Ese fue un ángel el que la abrió. 4 señales van ahí. Quinta señal. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha, voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra la esposa, voz contra la esposa, voz contra el pueblo. ¡Ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando entró la muerte en el sitio que él había predicho.
Se predicaba lo que iba a acontecer, hermanos. Se está predicando ahorita por pocos hombres lo que va a acontecer. Señal número 6. Jesús dijo, Mateo 24, 14 al 16. Cuando vieres a Jerusalén, ¿qué dice ahí? Cercada de ejércitos. Como había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Señal número 7. Entonces, los que estuvieren en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Señal número 8. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. ¿Saben ustedes que hoy en día eso es lo que se está enseñando en la iglesia? Inclusive en la iglesia adventista. Se está menospreciando. Guardarlos. Que nadie puede guardarlos. Y que nadie los guardará hasta no ser que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Les hago la pregunta, hermanos. Si nosotros hubiéramos tenido estas otras 8 señales y hubiéramos estado aquí, las hubiéramos percibido, nos hubiéramos dado cuenta, ¿qué hubiera pasado? ¿De cuál grupo seríamos? De los que salimos aquí cuando los discípulos huyeron en el año 66, cuando vino la invasión, el sitio del ejército romano por Cestio Galo, o seríamos de los que nos quedamos junto con los sacerdotes en Jerusalén, en el templo, en la destrucción del año 70. ¿Saben qué decían los que estaban en Jerusalén en el año 70? Dios está con nosotros. Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a dejar. El sitio de Jerusalén comenzó en la Pascua, en marzo. ¿Saben cuándo terminó ese sitio? En septiembre. Aquí hubo otro sitio donde les dio la oportunidad a los discípulos de huir. Pero ¿saben ustedes qué ocurrió durante todo este tiempo? Las madres se comían a sus hijos. El hijo le quitaba la comida al padre. El padre se comía la correa de su cinturón de piel y los huaraches, sus sandalias se las comía. Los que querían buscar comida salían a escondidas por el muro, pero allá afuera los estaban esperando los romanos. Los agarraban y los colgaban y los ponían alrededor de Jerusalén en cruces para que los que estaban adentro miraran cómo estaban ahí. Por no hacerle caso a las señales de Jesús. Mientras estos que huyeron, que corrieron, ¿saben dónde estaban? En una ciudad que se llamaba Perea, lejos de Jerusalén, lejos de la ciudad que una vez fue la ciudad de Dios. ¿Y saben qué estaban haciendo allá? Solamente escuchaban rumores que decían, ya llegó el ejército romano, ya lo sitiaron, ya nadie puede salir, ya nadie puede entrar.
Y saben ustedes que mientras estos huían, hubieron muchos que salieron, pero luego regresaron. Regresaron para su desgracia nada más. A estos que están aquí, hermanos, son a los que Dios les dijo aquí. Les dio ese consejo. Preparaos, 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 prepárense. Y saben que es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Porque a nosotros se nos ha dicho, a mí se me ha dicho. Yo lo tomo personal, hermano. Porque como leímos en la lección, somos juzgados individualmente. A mí se me ha dicho, cuando mires que Jerusalén está sitiada, huye. Se colocaban los estandartes romanos con la insignia de un águila y un sol en el suelo sagrado, en la tierra sagrada, que en ese entonces era Jerusalén. Cuando tú mires ese estandarte en ese lugar, huye. En 1888 a 1897 se colocaron unos estandartes romanos en la ley de esta nación. Y se colocaron esos estandartes que se conocen como las leyes azules, que cada estado tiene, la mayoría de estados lo tiene, donde dice ahí que solo necesitan activar esas leyes para que se ponga en vigor. Nadie puede comprar, nadie puede vender, a no ser que se adore en el día domingo. También a mí se me ha dicho, cuando tú mires que rechacen estos mensajes, huye. ¿Saben qué están haciendo abiertamente con estos mensajes? Los están rechazando. Desde los púlpitos adventistas se están dando los mensajes de rechazar estos consejos. Desde los púlpitos adventistas se está enseñando a rechazar la ley de Dios. Desde los púlpitos adventistas se está enseñando a transgredir su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. ¿Saben qué más veo? Veo que nuestra libertad de conciencia se nos ha quitado. Ya usted no puede ser libre aquí, ni en cualquier nación. Nos están restringiendo. Ahora, les hago la pregunta, hermanos. ¿Qué debemos de hacer? Voy a poner esta cita y deben guardarse los hombres de no menospreciar, ¿qué dice ahí? El aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira venidera. Dijo Jesús, y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia de naciones. Mateo 24:29 también dice, cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Mateo versículo 33, capítulo 24 dice, velad pues. Marcos 13:35 nos dice, es la amonestación del Señor. Los que presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo del 1 al 5 dice, el mundo
no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. El apóstol Pablo dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas como algunos están. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la caza al dinero. Cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. ¿Estamos en tinieblas, hermanos? No lo estamos. Si nos perdemos y si sufrimos sin tener salvación, es por nuestra causa. Pero todo nos los ha dado Dios. Ahora les hago la pregunta. ¿Ustedes miran de terror un consejo de Dios? ¿Ustedes miran con miedo un consejo de Dios? ¿A ustedes les debe de dar miedo el mirar lo que va a ocurrir? No, jamás, jamás. Como les dije al principio, conforme más me adentro en el estudio del gran tiempo de angustia, lo único que puedo mirar es la misericordia de Dios, el amor de Dios, su benignidad, su paciencia, su amor y verdad. Es lo único que se puede ver, hermanos. Vamos a colocarnos de rodillas. Vamos a pedirle a nuestros hermanos que están aquí acompañándonos, los que se hayan quedado hasta el final. No tengamos temor de estudiar las profecías. No tengamos miedo de analizar y de escuchar los consejos de Dios. Mejor, como dice Apocalipsis 3, versículo 14 al 21. Aquí está el consejo del testigo fiel y verdadero. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que compres colirio para que tus ojos puedan ver y una vestidura blanca. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. El tiempo se nos ha ido, Señor, y también el tiempo se nos está yendo. Ya falta muy poco, Señor, para que se cierre el tiempo de gracia. Ya falta muy poco para que dejes caer el incensario de oro que estás meciendo con tu mano derecha. Ya falta muy poco, Señor, para que quede completado el número de tus súbditos de tu reino. Ya falta muy poco para que cierres el libro de la vida en los cuales estarán los que serán salvos. Ya falta muy poco, Señor, para que coloques tu mano sobre la cabeza de Azazel y sean colocados sobre él los pecados de tus hijos, esos pecados que tus hijos confesaron, que se arrepintieron y que abandonaron. Ya falta muy poco, Señor, para que te quites esas vestiduras sacerdotales y te pongas tus vestiduras reales. Ya falta muy poco para que te montes en el caballo blanco donde vienes con tu ejército a esta tierra. Ya falta muy poco, Señor, para que tus ángeles retengan los 4 vientos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Ya falta muy poco, Señor,
para que dejes caer tu ira sobre este mundo. Pero también ya falta muy poco para ver tu gloria. Haznos nuestras estas palabras, Señor, que leímos en los evangelios. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Enséñanos a hacer nuestras estas palabras que dices. Pedid y se os dará. Ayúdanos, Señor, a creer en esas palabras. Ayúdanos a prepararnos. A nuestros hermanos, Señor, que ya están más avanzados que nosotros, que no volteen atrás, que sigan avanzando, que avancen, que no se detengan. A nosotros, Señor, que todavía estamos aquí, no retires tu Santo Espíritu de nosotros. Ayúdanos a seguir dando los pasos para seguir avanzando. Señor, ayuda a nuestras familias, ayuda a nuestros matrimonios, porque tristemente, Señor, muchas familias están siendo separadas por este mensaje y muchas familias están siendo unidas por este mensaje. Te ruego y te suplico, Señor, que hagas con este mensaje la obra que tú quieres que se haga. Sé, Señor, que este mensaje no va a llegar a muchos, porque tu palabra dice que va a ser recibido por pocos. Pero esos pocos, Señor, ayúdanos así como les dijiste a tus discípulos. Levántense, ya es hora de irnos. Así también nos vas a decir a nosotros. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, de aquellos de los cuales sus nombres están en el libro de la vida. Y nos vas a decir, levántense, es hora de irnos. Te ruego y te suplico, Señor, que selles este estudio, esta reflexión con tu Espíritu Santo, para honra y gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Le damos las gracias a nuestros hermanos que están aquí, a nuestros hermanos que nos acompañaron hasta el final. Y si Dios lo permite, en la tarde estaremos analizando nuestra mayor urgencia hoy para pasar el tiempo de angustia. Estaremos transmitiendo, si Dios nos lo permite, a las 3:30 de la tarde. Que el Señor les bendiga.